Muy bien, como siempre, un gusto encontrarnos por acá. Vamos a hacer un repaso en general al día de hoy de todo lo que tiene que ver con la estadística. Ya estudiamos la semana anterior un poquito a las funciones cuadráticas. Y para el día de hoy vamos a entrar a la parte de la estadística. Recuerden que en la tarea o en el documento de esta semana, que sí tiene valor porcentual, vienen ejercicios de esos dos grandes temas, ¿verdad? Lo que vimos la semana anterior y de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, los que no han podido hacerlo, para que lo analicen y lo tomen en cuenta para cuando vayan a hacer esa tarea. Bueno, empezaremos por repasar algunos conceptos. Primero de ellos, población y muestra. Son conceptos relativamente básicos y de alguna forma yo diría que repetitivos porque se vieron en su momento en grados anteriores, ¿verdad? Entonces, si recordamos, la estadística que busca, ¿verdad? Eh, recoger información, recolectar información para luego procesarla, presentarla y de alguna manera hacer un análisis para generar toma de decisiones. Eh, en este proceso, la estadística pues tiene que estudiar a un conjunto, a un grupo de individuos y tiene que ver qué es lo que está midiendo ese grupo de individuos y aquí es donde surgen estos conceptos. Entonces, el primero de los conceptos es el de la población. Es un concepto muy lógico, ¿verdad? Y es básicamente, la población es el grupo de individuos sobre los que yo voy a hacer el estudio. Después está la muestra, que es una parte, un segmento, una sección, un grupito, un pedacillo de esa población. Por lo general se trata de que sea lo más significativa, o sea, lo más parecida a la población total. Y se utiliza en sustitución de la población cuando ésta es muy grande o muy difícil de accesar y entonces de alguna manera nos permite concluir cosas a pesar de no preguntarle o no tomar la información de todos. Después de la población y la muestra tenemos otros conceptos como por ejemplo la variable estadística que va asociada con el dato. Las variables básicamente son las características que yo voy a medir. Entonces, si yo quiero hacer un estudio sobre ustedes y mi estudio es cuántas horas por semana dedican a practicar matemática, entonces mi variable es esa, ¿verdad? Horas semanales de estudio de matemáticas. Hay muchas posibles variables, muchas cosas que yo puedo medir, ¿verdad? Estas variables tienen dos tipos, digámoslo así, tienen una clasificación donde las variables podrían ser variables cualitativas o variables cuantitativas. Aquellas variables que llamamos cualitativas, que son las primeras que mencioné, básicamente son atributos, son cualidades. Ayer lo mencionaba, Carlos, que estuvieron en clase, ¿verdad? Decíamos que una cualidad no era como decir algo bueno, una cualidad es que yo soy muy honesto, una cualidad es que yo, no, una cualidad para nosotros va a ser como una característica, algo específico que estamos estudiando. Entonces, las variables cualitativas van a responder de forma, en forma de prosa, digámoslo así, a la pregunta que se haga. Entonces, no sé, quiero recolectar información, una muy fácil siempre son el color de algo. Entonces yo digo el color favorito y pregunto, a ver, Rebeca, su color favorito. ¿Qué me va a responder Rebeca? A ver, Rebeca, ¿qué me va a responder? Fucsia. El fucsia, un color más re feo, pero a ella le gusta, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, entonces es un color y la respuesta de Rebeca en ningún momento tuvo que ver con un número. ¿Estamos todos de acuerdo? Rebeca no me respondió 8 ni 14. Ok, la respuesta de Rebeca fue directamente un atributo. ¿Okay? ¿Qué pasa si ahora yo pregunto, por ejemplo, eh, lo de siempre? No sé, qué sé yo, veces que visitan a la abuelita en el último mes. Entonces, no sé, digamos que alguno de ustedes todavía tiene a la abuelita viva y le pregunto que cuántas veces en el último mes fue a visitar a su abuela. A ver, ahí, Keiner, quiero visitar a la abuela, Keiner. Keiner, ¿cuántas veces en el último mes fue a visitar a la abuela?
En el último mes no he ido, en el pasado sí, pero Bueno, vamos a pensar que Keiner sí fue, aunque sea una vez. Para no pensar que es tan mal nieto este cabrón chis. Entonces, Keiner fue una vez, nada, mentira. Ya todos sabemos cómo es esto. Ok, ¿cuál es la diferencia entre las dos respuestas? Keiner me dio un número, porque la variable con respecto a la que yo estoy pretendiendo conseguir información es una variable numérica. Esa es una variable cuantitativa de cantidad, cantidad. Mientras que la respuesta de Rebeca era una variable cualitativa de cualidad, de atributo. Entonces, cuando tengan duda sobre la variable, den ustedes la respuesta. Entonces ustedes les preguntan, no sé, edad de los niños de sexto grado. Entonces inmediatamente ustedes contestan, yo conozco a mi sobrino y él tiene 11 años. Es un número. Sin duda alguna es cuantitativa. ¿Okay? Género musical que más les gusta. Reggaetón. Aunque no sé si eso cabe como un género, pero no importa. Cualitativa. ¿Por qué? Porque me dio una respuesta en prosa, una palabra, un atributo. Entonces, cada vez que tengan la duda de la clasificación de la variable, respondan ustedes a esa variable. Y esa respuesta los ubica más claramente. Las variables cualitativas también se pueden dividir o separar, se pueden clasificar en dos. Aquí no las vamos a estudiar, así que ni se las menciono. Para las variables cuantitativas sí tenemos una separación y esas son en donde vamos a prestar más atención. Las variables cuantitativas podrían ser discretas o continuas. De nuevo, si ustedes han estado inmersos en este proceso, en los últimos años han matriculado algún curso de mate, el tema de estadística anda por ahí, ¿verdad? El tema de estadística anda por ahí. ¿dónde se aplica? No, hombre, está hablando en serio. Y nosotros aquí, ese partido, sea bárbaro, y me voy a perder la goleada, no importa, sigamos. Usted sígame avisando, ¿verdad? Usted sígame avisando. Muy bien. Ya me gané 2 puntos. Entonces, qué dicha que es de Sapri, porque si no estuviera bien aguado. Entonces resulta que las variables que nosotros estamos estudiando, las variables cuantitativas, las vamos a poder clasificar en dos tipos, las variables discretas y las continuas. Aquellas variables que estamos clasificando o señalando como variables discretas van a ser las que tengan resultados que brincan de un número a otro. Sí, son variables que no permiten un numerillo ahí en medio. A ver, número de hermanos, por ejemplo. ¿Cuántos hermanos tiene usted? 3 hermanos. Yo podría decir 3,3. No. Tengo 3 o tengo 4. No tengo, lo que usted quiera. ¿Verdad? Pero ese 3, 5, 7, 9 no cabe aquí. Aquí la respuesta es exacta. ¿Ok? Ese tipo de respuestas, ese tipo de variables discretas, por lo general habíamos dicho que obedecían a conteos. Yo cuento. Sí, ¿cuántos hermanos? Bueno, en mi caso, Karen, Lucrecia y Tatiana. Tengo 3 hermanas. Ahí está. Son 3. Para de contar. Listo. Conté. Muy bien. ¿Qué pasa con las variables que son cuantitativas pero que se clasifican como continuas? Esas por lo general son mediciones. Entonces a mí me dijeron, ok, vamos a medir la temperatura. ¿Cuál fue la temperatura de hoy en Palmares? Bueno, hoy estuvo un poquito más fresco que en estos días. Hoy estuvo a 30 grados. A 30,3 grados. Aquí sí cabe ese 0,3. Claro, también cabe el 30 exacto. No hay problema. Pero en las posibilidades, aunque tal vez no haya medido hoy los 30,3 sino los 30, sí yo puedo decir o yo puedo hablar, me puedo permitir decir que la temperatura fue de 30,3 grados centígrados. Ese tipo de cosas o ese tipo de respuestas son las que hacen que la variable se clasifique como cuantitativa continua. ¿Ok? Aquí en el texto vienen algunos ejemplos, los pueden ojear sin mucho que decir, ¿verdad? Rapidito se ve. Calidad del producto. Y entonces ahí me dan hasta las opciones para marcar. Es bueno, es regular o es malo. Inmediatamente la respuesta es algo que está escrito en prosa. Inmediatamente eso es una cualitativa. Ok, número de años laborados en una empresa. Ayer también hablábamos de eso.
dice que básicamente sería continua. Bueno, ya sabemos que es cuantitativa, ¿verdad? Porque es una cantidad. Entonces, donde me digan número o cantidad, ya esas son cuantitativa. Lo que tengo que analizar es lo demás. Entonces me dice años laborados en la empresa. Entonces, yo sé que una persona puede haber trabajado, no sé, 6 años y medio, 6.5 años. Entonces, es una medición de tiempo. Entonces, yo perfectamente puedo usar el coma y puedo incluir el resultado, y eso lo hace un resultado, una variable continua. Si a mí me dicen años completos, que fue la señalización que les hice el día de ayer, número de años completos laborados, entonces si yo tengo 6 años y medio, yo no puedo decir eso, yo tengo que decir que los años completos que tengo son 6. El resto ya no cuenta porque me están pidiendo que use o que dé una cantidad de años completos. Entonces la variable en este caso sería una variable discreta, porque inmediatamente anula la posibilidad de los decimales. Ok, no sé si estamos más o menos claros con eso. Y por ejemplo la de abajo dice cantidad de artículos diarios vendidos en un negocio. Entonces volvemos a lo mismo. Si una persona vende, no sé, empanadas, no es que tenga hambre ni nada por el estilo, pero qué rico una empanada. Si una señora vende empanaditas, usted no va y le dice a la señora, venda media empanada, no, la señora le vende una empanada. Si le vende una chiquitica, la cuenta como chiquitica, pero ahí va la empanada. Entonces ella vende un artículo, 2 artículos, 3 artículos, son ventas que hace y es una cantidad discreta. Esa media se contaría como una venta en realidad. Como una venta más pequeña, sí, pero como una venta, y vendía café y echó el café a la mitad. También vendió un medio café, pero vendió un café, una cantidad más pequeña del mismo café. Entonces, una venta más. Por eso se considera como una variable discreta. Ok. Se les van a presentar muchas opciones, garantizado, se los apuesto. O sea, de fijo, los van a poner a clasificar variables. Ya sea en un marque con X, ya sea en un pareillo, una correspondencia, que es lo que casi siempre se usa, ¿verdad? Lo que se suele usar, o en un complete, le ponen la variable y le ponen aquí, empiezan a dar variables y les ponen, no sé qué, que la A significa cualitativa, la B es cuantitativa discreta y que la C es cuantitativa continua. Entonces ahí es donde ustedes simplemente asocian, dependiendo de lo que diga, qué tipo de variable tienen. Va a ser súper fácil, van a ser puntos súper fáciles, ¿verdad? Entonces es cuestión de estar muy atentos. Muy, pero muy atentos. Quieren otros ejemplos, ¿verdad? Que en realidad son bastante sencillos. Tipo de programa, ya cuando dijeron tipo no cabe un número, entonces es cualitativa. Cantidad y cantidad, esas sí son cuantitativas y nada más analizamos el resto. Habitantes, personas, individuos. Yo puedo tener medio individuo, no, aunque los chiquitillos nos parecemos como una mitad, pero no, se cuenta como una persona exacta, entonces es discreta. Ah, pero ahora sí, cantidad de litros de gasolina. Ah, resulta que cuando yo llego a comprar gasolina, es una medición, cantidad de kilogramos que pesa alguien, estatura, ese tipo de cosas, todas son mediciones. Entonces vienen siendo continuas. Pues la persona puede haber vendido 10.5 litros, 10.2 litros. Ven, entonces ese tipo de detalles son los que hay que tener en cuenta a la hora de analizar y de mantener, digamos así, el análisis para contestar. El dato estadístico vendría siendo la respuesta que yo le doy a la variable. Nada del otro mundo. Y ahora que vamos a entrar a la distribución de frecuencias, me permito preguntar, ¿2-0 sigue el partido? ¿Sí? Sí, señor, 2-0. Excelente. Muy bien, entonces vamos a ir a la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias es también algo que ya hemos hecho, se supone. En algún momento lo habíamos hecho. Camino, lo tenemos que haber hecho. Vamos a decir que vamos a estudiar varios tipos de frecuencias y las distribuciones de frecuencias se van a presentar a través de una tabla. ¿Ok? La tabla va a tener a la variable de estudio y a las frecuencias
Usaremos por lo general, esas frecuencias, ¿verdad? Van a ser siempre la frecuencia absoluta y bueno, la relativa o la relativa porcentual o las dos. Son muy fáciles de encontrar, son muy fáciles de calcular, son muy fáciles de sacar. Nosotros vamos a estudiar un poquito cómo hacer los cálculos. De momento los vamos a hacer con variables discretas, con variables fáciles, sencillas, pero después vamos a ver cómo se agrupan esos datos. Es como una de las partes más importantes o que diferencian un poquito a noveno del resto de años con respecto a la forma en la que valoramos esto. Ok, entonces vamos a hacer una tablita rápidamente. No sé, les pregunto, así rapidísimo, hoy que vemos un montón más. Para usar algo fácil, pequeño, también disculpen porque es una información personal, pero es algo rápido. El que no quiera dar una información verídica inventa. Yo no me voy a dar cuenta si es mentira. Algo tan personal, pero rápido, pero pequeñito, como no sé, el número de hijos, para que sean números más pequeños. Cuando ponemos hermanos, a veces me salen números demasiado grandes. Entonces les pregunto, aquí viendo la lista de los que estamos hoy, así rapidísimo. Adriana, David, Dayana, Francini, empecemos con ustedes. Adriana, ¿cuántos hijos? 2. 2, ok. David. 0. 0, es que así de fácil se contesta, muy bien. Los que siguen que se me olvidaron. Yo 0, profe. 0 también. Sí. Ok. O sea, me falta una de las dos. ¿Quién fue la que me contestó? 0, profe. 0 también. Ah, no, hombre, esto me va a quedar ya. Pues, ya la gente no quiere tener chamacos. Está bien. Gravin, Hilda, Jenny y Jessica. Gravin. Gravin, vamos a pensar que Gravin dijo 1. Muy bien. Hilda. No, 0, Ay, profe, 0. conteste porque le pongo para pagar pensión de una vez. Ajá. Hilda. Jessica, vamos a pensar que Hilda tiene 2. Jessica. 2. 2. 2. Perfecto. A ver si tenía 2, alguien tenía 2. Ajá. Lo pegué. Jessica, Hilda, CSL, Catherine, Katia. 10, no mentiras. ¿Cuántos, José? 0. 0. Ok. Catherine. 2. 2. Y Katia y Keiner. 2. Ajá. Para darle fines dramáticos a esto, que los números están así como muy, voy a decir que Katia tiene 1. ¿Quién más? Me falta por ahí. Michelle López. Raquel, Rebeca. 4, profe. 4, así me gusta, ese número es diferente, bien. 3, profe. 3, está bonito, nadie me había salido con el 3. 0, profe. 0, está muy repetido, vamos a tener que inventar ahí. Ok, voy a aportar 3 míos también, porque es un montón de carajillos. Muy bien. Entonces, no sé si alguien me faltó o me quiera dar algún dato que no hayamos tomado en cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 datos tenemos. El número no está tan feo. Vamos a usar ese número, ese total. Muy bien. Tenemos esos 15 datos y vamos a tratar de incluirlos en una tablita donde hablemos ahora sí de todos esos detalles. ¿Cuáles son esos detalles? Bueno, va a llamarse tabla de frecuencias porque básicamente nos va a hablar de lo frecuente. Okay, si yo les pregunto a ustedes por una frecuencia, ¿qué interpretamos o cómo deducimos o qué decimos que es una frecuencia en sí? Si hablamos de frecuencia, la frecuencia sería básicamente la periodicidad, lo repetitivo, la forma en la que nosotros hacemos o contenemos algo varias veces al día. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia va usted al baño? Yo voy 7 veces al día.
Entonces, ahí está, hay un ejemplo de una frecuencia, ¿verdad? Vámonos ahí. Entonces, por eso se llama así, ¿verdad? Distribución de frecuencias, porque vamos a ver básicamente cómo funciona esto de las frecuencias. Ok. Y dijimos que en esta tabla nosotros íbamos a poner básicamente a la variable que tenemos en estudio. ¿Cuál es la variable que tenemos en estudio? ¿Por qué les pregunté yo a ustedes? El 15, profe. Por los 15 es el hijos. total, pero la pregunta fue el número de hijos. ¿Cuántos hijos tienen? Entonces, esa es la característica que vamos a poner aquí arriba. Número de hijos, cantidad de hijos, como quieran ver. ¿Ok? Aquí debajo vamos a empezar a poner todas las respuestas que obtuvimos. La más pequeñita fue el 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Y por lo general vamos a mantener un total. En la columna que sigue, ahí a la par, vamos a poner lo que llamaremos la frecuencia absoluta. ¿Okay? Una frecuencia absoluta es un conteo. Ya ahorita veremos qué fácil es eso. Luego vamos a indicar las otras dos frecuencias de estudio. La frecuencia relativa y la frecuencia relativa, pero porcentual. Ok. Entonces vean que estas últimas dos son muy parecidas hasta en el nombre, así que probablemente sean muy parecidas también en los resultados o en el cálculo, en lo que sea. Bueno, dije que la frecuencia absoluta es tan fácil como contar. Entonces yo voy a ver cuál es la respuesta o la característica que tengo. La primera respuesta fue 0. ¿Cuántos tienen 0 hijos? Entonces yo voy a venir aquí arriba y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hice un conteo. Entonces la frecuencia absoluta es 6. Ahí está eso. Ok. Vamos ahora al 1. ¿Cuántos tienen un hijo? Pues nos inventamos el de alguien porque nadie me contestó. Entonces yo dije que esa persona tenía un hijo. Entonces hay una persona que tiene un hijo. ¿Ok? ¿Cuántos tienen 2 hijos? 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Eso, ven lo sencillo que es encontrar esto. Realmente es muy sencillo. Llenar esta tabla es rápida, es fácil. Ok. Vamos a ver cuántos tienen 3 hijos. 2. Hay 2. Hay 2. Ven, la frecuencia absoluta es el conteo. Indicar cuántos. ¿Y cuántos tienen un hijo? 1. Un hijo, 4 hijos. Ya no sé lo que digo. Dije el 1 de la cantidad de personas, disculpen. Correcto, solo una persona aportó 4 hijos. Esto también hay que entenderlo, ¿verdad? Esto también hay que leerlo. O sea, hay que interpretar. A mí me pueden decir qué significa ese 5 que aparece aquí en la columna de frecuencias absolutas. ¿Cómo interpretamos ese 5? De la cantidad de personas que tienen 2 hijos. Muy bien. Hay 5 personas que tienen 2 hijos. Exactamente así. Y me piden, ¿verdad? Interpretar la información, porque la información me la pueden pedir. Vamos a ver, ahorita vamos a ver gráficos también, ¿verdad? Y me va a pedir información de los gráficos y también me pueden pedir información de las tablas. Entonces tengo que saber leerlas y saber entenderlas. ¿Qué hay que hacer? Siempre fijarse en la variable de estudio y luego empezar a interpretar los resultados. Muy bien. Por ejemplo, aquí me hubieran preguntado cuántas personas en total fueron entrevistadas para este estudio que hicimos. ¿A cuántas personas preguntó? 15. 15. 15, muy bien. Ese 15 debe aparecer en el total de la frecuencia absoluta. Yo voy a sumar 1 más 2, 3, más 5, 8, más 1, 9 y 6, 15. Sí estamos bien. Siempre hagan ese conteo, siempre hagan ese chequeo. ¿Por qué? Porque al sumarlos a todos ellos,
Estoy totalizando y estoy confirmando que realmente tomé las 15 respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es muy fácil. La frecuencia relativa se calcula relacionando, por algo se llama relativa, ¿verdad? Voy a relacionar. Relativa. ¿Qué relaciono? Ok, voy a agarrar a la frecuencia absoluta y la voy a relacionar contra el total. Entonces, esas 6 personas que dijeron que tenían 0 hijos, las voy a relacionar contra el total. Voy a poner 6 sobre 15. ¿Alguien sabe cuánto da eso? 0.4. Muy bien, 0.4. Ok. Si hacemos el que sigue, que sería una sola persona, entonces el resultado es el mismo. Yo voy a, bueno, el resultado no, perdón, o sea, el formato, la forma del resultado es la misma, ¿verdad? Yo voy a dividir la frecuencia absoluta, que aquí es un 1, siempre entre 15, que es el total. El total no varía, lo que puede variar es la frecuencia absoluta, ¿verdad? Pero el total no va a variar, son las mismas 15 personas. En la que sigue, ahora voy a tener 5 de 15. Y en la que sigue, ahora voy a tener 2 de 15. Y la última, 1 de 15. Si pudieron o si pueden ir haciendo esos resultados, les agradezco la respuesta. Este, por ejemplo, tiene 0.33. Este debería dar, híjole. Ahí, es ahí. 0.8333, la verdad no estoy seguro. El de 1 sobre Sí. 15 le da 0.06. 0.6. Bien. Okay. Como está repetido, pues el de abajo también lo pongo así. Y el 2 sobre 15, 0,13 o 12. 13. 0,3. Muy bien. 0,3. Maravilloso. Si yo sumo, vean que, ojo, esto que yo acabo de hacer aquí a este lado no es obligatorio. Esto es para que sepamos de dónde salieron esos resultados. Pero lo que yo me voy a fijar es en estos. ¿Ok? Muy bien. Cuando yo llego al final de los cálculos, debo sumarlos, debo hacer una totalización. Y esto debe dar 1. Por cuestiones de redondeo, a veces no da 1. No es tan grave. No es tan grave. Vamos a sumarlo, a ver cuánto nos da a nosotros. Nos da como 0.98 por lo que veo. 12, 15, 18. Sí, 0.98 nos va a dar. Porque no redondeamos del todo. Tal vez redondeando este 6 hubiera dado 0,7, 0,7. Y esto nos hubiera cerrado en 1 exactamente. Pero ya les dije que no es tan requete contra grave. Si lo notan y lo pueden cerrar, lo pueden ajustar para que nos dé 1, maravilloso. Ajústenlo. Se devuelven y cambian esto a un 7. Profesor, es que ¿por qué lo hizo ahí? Bueno, porque tal vez eran los más cercanos al redondeo, número 1. Y número 2, porque tenía 0.98. Ocupaba modificar 2 cosas para que, si modificaba solo una, me da 0,99. Entonces tenía que modificar 2 cosas para que diera 1 exacto. Las únicas que podía modificar 2 cosas eran los unos, porque eran los que venían repetidos, los que estaban 2 veces. Entonces por eso lo hice. Profesor, pero es que si me dan números muy enredados, no, entonces tranquilícese. Ponga el 1 en la respuesta, no importa. Incluso puede poner entre paréntesis 0,98, que fue lo que le dio. Y está más que entendido, ¿verdad? Que por cuestiones de redondeo no nos cierra. Pero que ustedes interpretan y entienden que el total siempre es 1. Porque el total de la frecuencia relativa siempre tiene que ser 1. Ok. ¿Qué pasa con la frecuencia relativa porcentual? ¿Cómo era eso el por ciento? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es? ¿Qué representa? ¿De qué se trata? ¿Es algo del 100%? Ajá, cuando yo hablo del por ciento, el por ciento siempre tiene que ver con 100, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ese asunto del 100? Bueno, por ciento, 100 es 100. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente tomar esas cantidades de la frecuencia relativa y las multiplico por ciento, o sea, las multiplico por 100. De eso se trata el porcentaje. Luego lo podemos estudiar un poco más a fondo, pero el día de hoy
simplemente diremos que la frecuencia relativa porcentual es lo mismo que la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces yo voy a agarrar, por ejemplo, a ese 0,4 y lo multiplico por 100. Al 0,07 y lo multiplico por 100. Y así voy con cada uno de ellos. Lo Profe, multiplico por 100. una consultita. Claro. Esa tabla siempre está así como en el mismo orden, ¿no? No va a estar desordenada así como la No, no, frecuencia no. relativa. Ok, como para guiar que hay que dividir y que hay que multiplicar. Excelente. Sí, el único detalle es que a veces vienen todas y a veces borran una. A veces me dicen, no, no haga la frecuencia relativa. Otras veces me dicen, no, no haga la porcentual. Y otras veces me las ponen completas. Entonces ahí es donde, ¿verdad? A veces son ustedes los creadores de la tabla. Otras veces lo que tienen que hacer, para los que ya fueron a la tarea, es rellenar esa tabla. Entonces, ahí vamos con todo, ¿verdad? Ahí sí eh, hay que revisar ese asuntillo como el nombre. Profe, Pero sí, dígame. ahorita que tocó el tema de la tarea, hay algo que no entiendo de precisamente esa tabla, Ajá. que en la parte a donde dice clases, ¿verdad? Que es como la nota que sacaron los 45 estudiantes, hay como unos números o unas notas metidas como entre corchetes. Ujú. No entiendo por No, ya qué. vamos a llegar a ese punto. Es que no te lo puedo explicar con este, Ah, ok, ok, porque ok. este ejercicio tiene números exactos. Ah, ok, ok. Y ya vas a ver lo que significa eso de clases, ¿verdad? Ah, ok. La clase es en realidad como grupos, como grupitos. Pero no te preocupes, ya casi llegamos. Ah, ok. Terminemos esta tablita justamente. Entonces, donde empezamos a hacer las multiplicaciones, vamos a obtener los resultados por acá. Y vamos a ir llegando a nuestra respuesta. Al final de cuentas, si lo sumamos, va a pasar lo mismo que sumamos aquí. No nos va a dar exactamente el 100, pero nosotros sabemos o deberíamos saber que la suma de la frecuencia relativa siempre tiene que ser 100. A nosotros, como el resultado nos dio 0,98, aquí nos va a dar un 98% en vez de un 100. Pero ya les dije, es cuestiones de redondeo. No hay problema. Si lo sumamos a como está aquí, sí cierra en 100. Pero eso fue porque yo quité el 6 que venían estos, ¿verdad? Y puse un 7. Si ustedes lo logran ver, entonces el problema lo pueden solucionar así, redondeando un poquito. Y si uno lo deja igual, Sí, yo probablemente no les no hay vaya. problema. Eso sí, suave, ¿verdad? Hay algo muy importante, suave. Por ejemplo, si ustedes tienen 0,399 y lo dejan como 0,39, de aquí prácticamente me dijeron que era 0,40. Ahí estaríamos en problemas. Pero si ustedes tenían 0,265 y no sabían para dónde redondear, está bien. Si pusieron 0,26. Y si en todas se brincaron el redondeo, y de ahí esto me va a dar 0,95. Eso es muy distante a 1. O me va a dar 1,05 si más bien redondearon para arriba y se pasaron. Por eso les digo, o sea, hay que ser también un poquito lógicos. Tampoco pueden estar tan lejos del resultado. Ya saben cuál es el resultado. El resultado es 1 y el resultado es 100. Siempre van a dar 1 y 100. Entonces, tenerse cuidado. Si les falta poquito, 2, 1, ahí no es tan grave. Pero si ya ven que el número que les falta es un número grande, es porque redondearon mal. Entonces, devuélvanse y redondean a donde tengan que redondear un poquito y eso ya les cambia toda la respuesta. Con calma, pero también con un poquito ¿verdad? De sentido de generalidad, de ver el total y ver que realmente no estemos tan lejanos. Ok. Pregunto, ¿qué representa este 40% que está acá? ¿Alguien puede interpretar eso? ¿Alguien me puede decir qué representa ese 40%?
¿A alguien se le ocurre algo? ¿No? La cantidad de personas que tienen 0 hijos. ¿Cómo es? ¿Me lo repite, por favor? La cantidad de hijos que tienen 0. Suave. Porque esa respuesta de la cantidad la dimos antes aquí en la frecuencia absoluta. Cuando yo les pregunté por, ya no me acuerdo cuál, el 6 también fue, o por el 5, ya ni me acuerdo. Sería por el 15, profe. Ok. Cuando yo les pregunté por El 40%. 5, ustedes me dijeron que 5 personas tenían 2 hijos. ¿Quién representa el 40%? Es como la cantidad de personas, es como la cantidad de personas que no tienen hijos. Ok, más que la cantidad de personas es el porcentaje. El 40% de los encuestados no tiene hijos o tiene 0 hijos. El 33% de las personas a las que les pregunté tienen 2 hijos. El 13% de las personas tienen 3 hijos. ¿Ok? Cuando es por ciento ya no son personas, ya no es cantidad de personas. Ahí es lo que representa de manera relativa. Los porcentajes son valores relativos. Entonces ese es el detalle. Pero súper bien, eso es hacia donde necesito que vayamos porque generalmente nos hacen preguntas de ese tipo. Nos ponen un gráfico, nos ponen una tabla y empiezan a buscar datos de arriba y empiezan a preguntar. Así que eso ya hay que irlo analizando de esa manera. ¿Dudas hasta aquí? Ok, vamos a avanzar hacia justamente lo que nos está preguntando la compañera. ¿Qué pasa cuando hay clases? ¿Cómo es esto de las clases? Bueno, aquí está un poquito resumido, si se quiere, la información teórica de esos conceptos, ¿verdad? El primero de los conceptos es el rango, también se le conoce como recorrido, también como amplitud, tiene muchos nombres. Y el rango recorrido, básicamente lo que dice es que nosotros vamos a tomar al mayor de los valores y le vamos a restar el menor de los valores. Al más grande le quito el más pequeñito. Esto es para ver cuántos espacios tengo que cubrir, de dónde a dónde estoy obteniendo respuestas. En nuestro caso, por ejemplo, teníamos 4 menos 0 en el ejercicio anterior. Si hubiéramos tenido que encontrar un rango, 4 era el número más grande de hijos que teníamos, 0 era el número más pequeño, entonces 4 es la mayor diferencia. Al más grande le quito el más pequeño. Esa es la amplitud, ese es el recorrido. Ok, creo que no está difícil, ¿verdad? Por el momento es solo información general, está bonita esa parte. Luego viene la clase y aquí es donde hay que ver qué representa una clase. La clase es un conjunto que va a tener al menos un dato estadístico. Ok, la clase es la cantidad de grupos en los que yo voy a dividir los totales. Vamos a ver. Por lo general, los datos no son tan bonitos. ¿Ok? Los datos no son tan fáciles. Muchas veces los datos son muy distantes. Casi siempre para esto nos ponen ejemplos de resultados de exámenes. Entonces me dicen, ok, fulanito se pegó un 60, el otro se pegó un 80, al otro no le fue tan bien, se ganó un 53, el otro 67, el otro 74, uno que estudió mucho y se pegó un 96. ¿Qué sé yo? Ahí me ponen un montón de resultados. Cuando yo empiezo a ver los resultados, ¿qué pasa? Si yo quisiera hacer una tabla de frecuencias y yo digo, mira, el más pequeño es 53 y yo voy como íbamos con los hijos de uno en uno, ¿qué va a pasar? Nunca termino. Porque a qué horas llego de uno en uno hasta el 96. Y ahora hay un montón de números en medio, como el 54, el 55, el 56 y muchos que siguen aquí para abajo que no tienen dato. Entonces es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a agrupar. Vamos a hacer pequeños grupitos. Esos son los grupitos a los que le llamamos clases. ¿Ok? Esos grupitos ya no contienen un dato individual. Esos grupitos contienen, esos grupitos contienen un conjunto de datos. Todo un espacio de resultados. ¿Ok? ¿Cuántas clases hay que hacer? Bueno, se recomienda, ¿verdad? Se recomienda que la cantidad de clases se saque de la raíz de n. N es el número total de datos. Entonces, no sé si yo tenía 20 datos, entonces yo le saco la raíz a 20. La raíz de 20, ¿cuánto era? 25, va a dar 4, algo.
Entonces yo puedo hacer 4 o 5 clases. Por lo general es mejor redondear hacia arriba. Porque por lo general siempre queda algún datillo sin cubrir. Pues casi siempre es mejor redondear hacia arriba en esta parte para saber el número de clases. Se recomienda que la cantidad de clases sea entre 5 y 10. Casi nunca es bueno tener poquitísimas clases, tener 3 clases. Como que no. Si los datos no son tan distantes, podríamos tener 4 clases. De ahí en adelante, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya más de 10 es una exageración. Tendría que ser valores muy lejanos y como que no tiene tanto sentido. Ok. Después de la clase viene lo que llamaremos amplitud de clase. La amplitud de clase es el espacio que se abarca. Entonces, por ejemplo, yo hice una clase que va desde el 51 hasta el 60. Todos los resultados que estén desde el 51 hasta el 60, yo los voy a incluir en este grupo, en esta clase. ¿Ok? La amplitud de clase es la resta que yo hago entre los límites. Bueno, en realidad, el conteo que yo hago entre el total de los límites. Aquí sería, el resultado puede ser 51, 52, 53 y empiezo a contar todos hasta el 60 y me doy cuenta que hay 10 datos. Entonces la amplitud es 10. Ahorita les aclaro por qué aquí 60 menos 51 no da 10 y cómo hacer eso para que siempre nos dé el resultado. Ya se los voy a aclarar. Después de ese concepto viene lo que llamaremos marca de clase. La marca de clase es el número o el dato que está intermedio acá. Para encontrar la marca de clase, yo lo que hago es agarrar a estos dos señores, sumarlos y dividirlos entre 2. De ahí saco la marca de clase. Entonces va a darme un número que está en medio. Siempre tiene que estar en este intervalo. O sea que si me dio 70 está malo porque el 70 no está aquí en medio. Algo hice mal. O si me dio 30 y no sé qué, también está malo. Siempre me fijo de 51 a 60 algún valor. Si lo hacemos, si lo dividimos entre 2, debería darnos como 50 y qué, 5 y medio. Creo que sí, 55 y medio. Exacto, sí. Perfecto. Entonces ahí estaríamos con lo que es la marca de clase. Okay. Esto se usa para otros cálculos, pero de momento nada más aprendamos a encontrarlo. En décimo probablemente retomen un poquito eso. Luego viene la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, pero es lo mismo que hicimos allá atrás. La frecuencia absoluta es contar cuántos datos y la relativa es dividir esa frecuencia entre el total. Entonces ahí no hay nada del otro mundo, nada que no hayamos visto. Aquí vuelve a estar, si no me equivoco, la misma página, creo que la puse doble. Y la frecuencia relativa porcentual era la misma multiplicada por 100. Entonces, ya ahí no hay fallo. Vamos a ver estos resultados. Vamos a usar este ejercicio de ejemplo. Ayer lo hice, no importa, lo vamos a reforzar el día de hoy. Ok, dice así, se efectúa un estudio de acuerdo a una muestra de 50 automóviles de cierta marca para el consumo de combustible. Entonces, estos son los datos de los 50 automóviles y se les midió cuánto combustible gastaban en 350 kilómetros. Ok. Son 50 datos. Aquí tiene que haber 50 datos. Lo más sano, lo más útil, sería tener los datos ordenados. Para los cálculos que vamos a hacer no es obligatorio. Sin embargo, de una vez empezamos a acomodar las cosas como tienen que ser. Yo les recomiendo, les sugiero, los invito que pongan los datos en orden. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer una tabla y yo necesito buscar cuántos datos hay en cierta cantidad de números, en cierta cantidad entre ciertas cantidades, y definitivamente tenerlos ordenados facilita todo. Ok. El que no los quiere tener ordenados, bueno, le va a costar un poquillo más, pero tiene que ir a buscar aquí adentro todas las informaciones. Lo primero que vamos a hacer es ir una por una buscando las características, los conceptos que venían ahí atrás. El primero de ellos era la amplitud, digamos, rango. No sé, como quieran decirle, recorrido. Entonces la amplitud
era al mayor le resto el menor. Cuando yo tengo los datos ordenados, eso es lindísimo, porque el mayor es el último y el menor es el primero. Entonces yo a 40 le resto 18. Eso me da 22. Esa es la amplitud. Bien, de momento está muy bien. Ok, después de la amplitud vamos a ver cuántas clases vamos a tener, cuántos grupos vamos a tener. Entonces las clases serían, según lo que nos sugirieron, la raíz de n. Para nosotros n es el total de datos. Me dijeron que eran 50 datos. Entonces yo voy a poner la raíz de 50. Y yo voy a ver cuánto es raíz de 50. En la cálculo busco. No me da un número exacto, por supuesto. Pero me da 7, poquito. 07. Ok, ¿ves? Porque está muy cerca. 7,07, digamos. Prácticamente me está diciendo que use 7 clases. Yo antes les sugerí que también cuando les daba decimales, que era muy probable que nosotros redondeáramos siempre hacia arriba, ¿verdad? Pues casi fijo vamos a terminar poniendo 8, pero de momento son 7.07. Muy bien, 7 clases pareciera. Ok, estamos. Bueno, resulta y sucede que ahora lo que vamos a hacer nosotros es averiguar, ya que tenemos la cantidad de clases y la amplitud, vamos a averiguar el ancho de clase o la amplitud de clase, perdón, pero es que a mí se me olvida el concepto que ponen aquí. Yo siempre he dicho ancho de clase, así es como lo manejo en la U y todos los lugares donde trabajo. Entonces esta amplitud de clase, el tamaño de la clase, ¿verdad? Lo vamos a sacar distribuyendo el recorrido, la amplitud general, y la vamos a distribuir entre todas las clases que vamos a tener. Ok, entonces yo digo 22 entre 7 me va a dar 3, y un poquillo. Entonces yo voy a decir que el ancho de clase va a ser 3. O sea, cada clase va a contemplar a 3 números. Muy bien. Entonces yo puedo decir que una clase va del 10, del 11 y el 12. Bueno, hasta eso hay que tener sentido común para decidir cuáles números van en las clases. Por eso el orden era muy importante. Yo tengo que fijarme aquí cuál es el primer número para poder empezar a ver cuál es la primera clase. ¿De qué me sirve a mí poner la primera clase 10, 11, 12? De nada. El primer número está hasta en el 18. Yo gastaría aquí un montón de clases hasta llegar al 18. Estas clases no tendrían ningún tipo de sentido. Estos grupos no servirían porque yo de antemano ya sé que ahí no hay resultados, que no hay valores que lleguen ahí. Significa que no me conviene empezar ahí. ¿Dónde me conviene empezar? Muy cerca del 18. Muy cerca del 18. Vamos a ir a la otra página para que vean básicamente cómo funcionamos. Muy bien. Los límites de clase, antes lo dijimos, y si no lo dijimos, lo digo ahora por si acaso, son los números que van a decirme de dónde a dónde voy. Entonces, cuando yo decía que las notas iban de 51 a 60, el 51 y el 60 eran los límites de clase. El más pequeñito se llama límite inferior y por supuesto que el más grande se llama límite superior. Ok. Yo voy a buscar o a crear esos límites a partir de qué, como les decía, del primer resultado. El primer resultado era 18. Ok. Los resultados que yo tengo son resultados, si yo les he dicho que clasifiquen a la variable fue cuántos litros de gasolina gastó. Y vea que los resultados todos eran números exactos. La variable se trata como una variable discreta. Entonces, aunque la variable en sí, litros de gasolina, no es discreta, pero los datos que me dieron sí. Entonces, yo no voy a usar al 18, sino que voy a empezar un poquitico antes. El número que está antes es el 17. Sí, pero voy a empezar poquito. Entonces voy a poner 17.5. Yo voy a tomar los números que van desde el 17.5 hasta el 20.5. ¿Por qué hago eso? Porque aquí cabe el 18,
el 19 y el 20. Y yo dije que el ancho de clase o la amplitud de clase era 3. Son 3 resultados los que hay aquí. Muy bien. Ok, entonces eso quiere decir básicamente que el primer conjunto ya tengo la primer clase. Ya sé de dónde a dónde van. Bueno, ahorita armamos todas las demás clases que hay que armar. Vamos a ir a la marca de clase. ¿Qué dije yo de la marca de clase? Que es el número que está en medio y que básicamente yo agarro al más pequeño, que es 17.5, le sumo el 20.5 y lo divido entre 2. Y lo que dé, que debe ser 19, esa es mi marca de clase. Ok. Vamos a ver qué pasó. ¿Cómo se construye la tabla ahora? Para construir la tabla sería muy bueno tener los datos. Voy a volverme. Voy a retomar esos datos. Un segundito así rapidísimo. Esos datos que yo tenía aquí, me los voy a llevar para allá. Me va a quedar muy... Ahí no, esa no. Ajá, me queda un poquito mejor, tampoco mucho. Entonces ya con estos datos yo voy a poder contestar y crear las tablas. Vamos a ver. Ok. Ya sabemos que tenemos que crear una tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias va a ir la absoluta, la relativa y la relativa porcentual. Antes solo poníamos el número, la característica. Ahora tenemos que poner la clase, que es el grupo, y también la marca de clase. Ok. Empezamos diciendo que la primera clase iba a ir del 17.5 y que yo le iba a sumar 3 y eso me da 20.5. Entonces, la siguiente clase va a empezar ahí mismo donde terminó la otra, en 20.5. Solo que va a terminar, le voy a sumar 3 en 23.5. ¿Por qué era que le estábamos sumando 3 para llegar al otro lado? ¿Por qué? Porque el ancho, la amplitud de clase dio 3. Entonces, ese es el número que yo le sumo al pequeñito para conseguir el grande. Esa es la forma en la que yo obtengo esos límites, esos bordes, esos datos que están ahí. Yo no sé si les van a pedir que construyan la tabla completa o si solo les van a pedir que rellenen, pero mejor se los enseño por si acaso, porque realmente la pregunta puede ser perfectamente construir la tabla. Continúo. Entonces, ¿dónde empezaría el otro grupo? Profe, Sí. una consultita. Es que en la tarea viene una tabla muy parecida, Ajá. pero la tarea dice, es una tabla así y dice conteste correctamente cada una de las preguntas, pero no vienen preguntas, solo la tabla, a menos de que yo no viera las Cuadritos para preguntas. rellenar. Viene con algún... Sí, Eh, exacto, así viene. Ok, ok. Es de arrastrarlos hacia el cuadro. Sea Ok. así, güey. Vienen los resultados a un lado y ustedes nada más tienen que... yo de hecho le mandé una foto, En serio. Qué vergüenza. no, Yo siempre sí, ando despistado. no. Yo le mandé una foto ahorita para que viera más o menos cuál es la, bueno, de hecho que es la pregunta 5, pero que sí está un poco perdida. Bueno, al menos yo me perdí un poco ahí en ese. Entonces, si pudiera explicarla un poco cuando vea la foto, le Ok, agradezco. pero esta sí tiene todos los datos. O es que usted ya los llenó. No, ella viene así. Ah, pucha. Sí, no, tampoco entiendo la pregunta. No se vaya nadie. Voy en carrera a ver si puedo entrar a, a la plataforma. A ver. Expulsado Waston. ¿Qué? Solo por eso voy a buscar más aquí. De puro colerón. ¿Serio, en serio? ¿Cuánto va la mejenga? 3-2 gana Heredia. 2-0 ganando esa. Yo 3-2 ganaría. Se apaga y vámonos. O sea, se quedaron todos ya. De puro colerón.
Dice la 9. Ok, y la semana del 8 al 14 de mayo. Hay tarea 2. Y vamos a ver la probabilización. Las preguntas aquí me varían. No siempre están en el mismo orden. Pero voy a buscar. Ok. Catherine, tienes que bajar. A mí me está Ok. dando que debajo de esa tabla que me mandas vienen unas preguntas. Ah, ok, porque no las viendo. Sí, Profe, no, están abajito. revise. Sí, apenas pueda revise que realmente vengan las preguntas. Y son preguntas como de escoger, entonces también ahí puedes señalar la respuesta que corresponde. Pero creo que por ahí va el asunto. Que Ok, debajo de todo eso vienen las preguntas. Hay que mover la pantallilla. Así ok. lo haces con Muchas- Excel, menos se ve, entonces más enredado. Ujú, Pero tienes que bajar. sí, sí. Ok, muchas Listo, gracias, listo, profe. pura vida. Bueno, eso es más o menos lo que a donde yo quería llegar hoy, la parte del análisis que ustedes hagan. Volvamos al ejercicio un toque. Entonces estábamos diciendo que estamos creando las clases. En un principio dijimos que eran 7 clases, entonces aquí hay que seguir hasta hacer 7 conjuntos. Entonces sigo sumando 3 a cada uno, empezando donde terminé, le sumo 3 y ahí voy. Cuando ya llego a tener los 7 conjuntos, que es más o menos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me doy cuenta de un detalle. Aquí estamos en 38.5 y yo antes dije que el dato mayor que el máximo era 40. Yo dije que era 40 y aquí el más grande, lo más lejos que llegué fue hasta el 38.5. ¿Qué significa eso? Que estoy dejando de lado al 40. Eso no estaría bien. Entonces eso inmediatamente nos lleva a dónde. A darme cuenta que ocupo otra clase, que ocupo otro grupo. Entonces voy a agregar otro grupo. Profesor, pero usted había dicho que eran 7. Sí, pero la necesidad me llevó a buscar un grupo más. Yo hice todo en teoría correcto, pero ahora necesité un grupo más. Entonces yo cuando los cuento ya no cuento 7, ahora cuento 8 grupos. No importa. Lo importante es que cubra, lo importante es que el ancho de clase sí es 3. Porque voy del 17 al 20, del 20 al 23, voy de 3 en 3. Profesor, ¿y por qué usted empieza donde terminó? Bueno, justamente por los valores. Los valores son valores continuos. A ver, ¿a qué me refiero con que son continuos? Ok, yo voy del 17.5, estoy usando decimales. Entonces, cuando empiezo en el otro, empiezo de ese número en adelante. Del 20.6, 20.7, 20.8, 20.9. Aunque no me sirven para nada esos números, no es realmente el mismo final del otro. No es que terminé y empecé en el mismo número realmente. En uno ni lo conté, en el otro fue de ahí en adelante. Entonces, esas serían las clases, ¿verdad? Después de las clases, dijimos que íbamos a poner la marca de clase. ¿Ok? ¿De dónde saco la marca de clase? La marca de clase dijimos que era como un promedio. Yo agarraba el 17,5, le sumaba el 20,5, lo dividía entre 2 y el resultado que me daba, que antes lo hicimos, esa es la marca de clase. Si yo quiero, puedo seguir haciendo lo mismo con el 20,5, sumando el 23,5, dividiéndolo entre 2 y eso me da 22. Pero también puedo acordarme o puedo usar el valor del ancho de clase. El ancho es 3, entonces esto va a ir de 3 en 3. ¿Cómo así, profe? Háganlo para que vean. Entonces ustedes dicen, ok, de 20 a 23 va a darme 19 más 3. 19 más 3 es 22. De 23 a 26, súmele 3, eso es 25. Porque está en medio. Luego 28, 31, 34, 37 y 40. Estas son las marcas de clase. Casi como esta vez me dio número entero, me quedó bonito. No se extrañen si da con coma, no se extrañen si da entero, está dentro de lo posible, por decirlo así. Ok.
Bueno, perfecto. Sí, no hay dudas. Lo que seguiría es llenar la tabla con las frecuencias. Se supone que eso es lo fácil. Se supone que eso es lo que más o menos manejamos. Seguiría la frecuencia absoluta, luego la frecuencia relativa y después la frecuencia relativa porcentual. Frecuencia absoluta. ¿Qué era la frecuencia absoluta? Era contar. Entonces yo voy a ir a la tabla que está aquí en chiquitico y yo voy a ir a buscar, como está ordenada es más fácil, cuántos números hay entre el 17 y el 20, 17.5 y 20.5. Voy a ir a buscarlos y aquí me encuentro el 18, me encuentro el 19, dos veces al 20 y ya el 21 está fuera del rango. Ya es más que 20.5, entonces no lo cuento. Quiere decir que en realidad tengo 4 datos. Esos 4 datos son lo que yo llamaré frecuencia absoluta, porque la frecuencia absoluta es el conteo de los datos. Aquí son 4. De una vez puedo ir haciendo la frecuencia relativa si yo quiero. ¿Y qué había que hacer? Había que agarrar la frecuencia absoluta, que aquí me dio 4, y dividirla entre n, entre el total de datos, que me habían dicho al principio que eran 50. Yo pongo en la calcu 4 sobre 50 y el resultado lo voy a escribir aquí. Ya se me olvidó cuánto es eso. 8. Gracias, 0,08. Y si yo quiero saber cuál es la frecuencia relativa, agarro ese 0,08 y lo multiplico por 100. Y ahí sí me 8. lo he hecho exacto, ¿verdad? Muy bien. Eso si yo quisiera hacerlo en forma horizontal de una en una, pero pude haber sacado todas las frecuencias absolutas y después buscar cada una de ellas. Lo que hice fue como hacer un ejemplo de una para que ustedes en teoría pudieran revisar o hacer las otras. Por tiempo, sí lo vamos a hacer rápido entre todos. Del 20 al 23 y medio. 1, 2, 3, 4 también. Frecuencia relativa. Ya sé que me va a dar la misma porque es la misma frecuencia absoluta. Frecuencia porcentual me va a dar la misma porque es la misma frecuencia relativa. Ven, todos los resultados se van dando solos. Del 23 al 26 y medio. Ok, vamos a ir a buscar del 23 al 26 y medio. ¿Cuántos datos hay en la lista allá arriba? ¿Cuántos habría? Los cuento. 24, 2, 25 otros 2, ya llevo 4. 26 hay 1, 2, 3, llevo 7 datos. Entonces aquí iría un 7. ¿Y qué hago? Lo mismo que hice antes, dividir el 7 entre 50 a ver cuánto da. 0,14. Excelente. Ese me da 0,14. Que si lo multiplico por 100 me daría 14%. Ven. Y así por favor completan el resto de la tabla. Ya aquí viene hecha. Entonces podemos irnos a esos datos. Ustedes la pueden revisar, comparar y se dan cuenta que por el momento íbamos con los mismos datos, ¿verdad? Con el 8% repetido y el 14%. ¿Cuál de Heredia? No puede ser. Terminen ya. Que piten ya. Expulsado Guzmán. No, no empecemos. De por sí se expulsan siempre. Pero no, no. No empeces. Ok. Vamos a seguir mejor. Ya vieron que en realidad no está tan difícil. Ya vieron también que se cumplen las cosas que hemos mencionado. Ese partido está arreglado. Y van a ocurrir las cosas que hemos dicho. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta tiene que totalizarse y dar 1. La frecuencia relativa, perdón, tiene que totalizarse y dar 1. La frecuencia absoluta tiene que totalizarse y dar el total de datos, que eran 50 en este ejercicio. Y la frecuencia porcentual tiene que dar 100. Entonces ahí esos datos se tienen que cumplir sí o sí. Siempre. Cuando son 20, 40, 50, 10, esos datos cierran facilísimo. Pero cuando el total de datos no es ninguno de esos números, me va a dar muchos decimales y no siempre cierran fáciles. Así que ahí hay que tener paciencia y tratar de redondear. Pero muchas veces no hay necesidad ni de redondear porque los datos dan lindos ellos solitos. Ok. Esto yo... Profe, Ajá. para redondear, ¿tiene que ser del mismo número, digamos, dos del mismo número o pueden ser diferentes? No, en realidad, por ejemplo, si te da 0,16 y te fijas en el número que sigue, digamos 8. Entonces eso es 0,17.
¿Por qué lo redondeo a 17? Bueno, en el número que sigue, yo lo voy a redondear a 2 cifras. Entonces, el número que está después de las 2 cifras, o sea, la tercera cifra, es la que me dice si lo dejo igual o le sumo 1. Si ese número hubiese sido 0, 1, 2, 3 o 4, se queda igual. Pero si ese número que sigue es un 5, 6, 7, 8 o 9, avanzo al número siguiente. Esa es la regla principal de redondeo. Hay un montón de reglas diferentes de redondeo, pero la que normalmente se usa es esa. Ok, pero por eso, digamos, se pueden ser de diferentes números. Claro, no hay problema. Ok, está bien, gracias, profe. Con gusto. Muy bien. Entonces, vamos a pensar que esto, si ustedes tienen algunas duditas, tal vez las podemos ver la otra semana ya, como antes de repasar. Y cualquier cosa también pueden devolver el video y tratar de prestarle atención a eso. Vamos a movilizarnos hacia la parte que me interesaba más el día de hoy, que quedamos casi igual de tiempo, pero bueno. Dice que vamos a hablar de los gráficos así rápidamente. Ok. Yo creo que todos, aunque bueno, ya no hay tantos periódicos, ¿verdad? Pero antes había periódicos y ahora en algún momento internet. Y creo que todos hemos visto gráficos. Todos en algún momento hemos tenido la posibilidad de ver cómo la información se presenta en un dibujito. Los gráficos, las tablas son excelentes formas para resumir información, ¿verdad? A veces, si yo lo escribo, si lo pongo en prosa, tendrían que ser páginas de páginas de páginas redactando, mientras que si lo hago en un gráfico, en una tabla, justamente va a ser eso, una sola imagen, digámoslo así. Tienen la facilidad de que son muy versátiles. Yo puedo comparar, así de un momento a otro, yo puedo comparar, no sé, digamos que tengo un gráfico. Otra vez, metámonos con los colores favoritos. Y no sé, ahí están los colores. Y por los colores que tengo, voy a usar los que tengo nada más. Dice que este es amarillo, que este es el rojo, que el otro es el azul y que el último va a ser el verde. Entonces, viendo el dibujo del gráfico, aún sin datos, aún sin números, ¿cuál es el color favorito de la mayoría de las personas? El azul. El Azul. azul. ¿Por qué sacan ustedes esa conclusión? La barra más alta. Exactamente. Si nos vamos entonces a esa misma conclusión, ¿cuál sería el que le gusta menos a la gente? El amarillo. Ok. Entonces los gráficos, al igual que las tablas, me permiten analizar detalles como el tamaño de la barrita para decidir cuál característica es la mayor o la menor y de ahí sacar conclusiones. Y no solo mayor y menor, ¿verdad? Porque yo puedo tener el número exacto. Entonces aquí podría venir, no sé, un 5. Aquí podría venir en dirección a un 7. En dirección al que sigue, un 10. Y al de arriba, un 12. Entonces yo les podría preguntar, por ejemplo, ¿a cuántas personas se les pidió que nos dieran la información de su de su color favorito? 12. Solo a 12 les pregunté por el color favorito. Ah, no. ¿Qué significa ese 12 que usted me dijo? Sí, el Ahora hizo porcentaje. gol y me enojé. Ese es el porcentaje, profe. Ah, no, porque porcentaje llevaría el %. ¿Eso qué es? Que a 12 personas les gusta el azul. Ok, a 12 personas les gusta el azul. Esa es una frecuencia absoluta. El total de personas. ¿Ok? 12. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí. Les repito la pregunta. ¿Cuántas personas o a cuántas personas les preguntamos? A 34. ¿Cómo sacó usted ese número? No digo que esté bueno.
Solo pregunto, Sumando todos los porcentajes, eso sí, sumando todas las frecuencias, porcentajes, pero está bien. bueno, eso. Sumando todas las frecuencias, exactamente. Exactamente. Muy bien. Y entonces, básicamente, yo agarro los 12 que habían aquí, que ya los rayé, pero parece un 18, pero es un 12. Le sumo los otros 10 que fueron los que me dijeron rojo, los 7 que me dijeron verde y los 5 que me dijeron amarillo, y todo eso me da el número que dijo la compañera 2234, tiene toda la razón. Ahora yo les puedo preguntar, ¿cuántas personas más prefirieron al azul que al verde? 2. ¿Cuántas prefirieron más al azul que al verde? 5. 5, ¿no? Ah, al azul la prefirieron 12, al verde lo prefirieron 7, entonces la diferencia entre ellos, 5. Ese es el tipo de pregunta que les pueden hacer. Es el tipo de información que les van a pedir a través de haber obtenido un gráfico. También se lo pueden hacer a través de una tabla. Por eso antes yo les estaba ya de una vez haciendo preguntas de ese tipo. Bueno, vamos a ir avanzando. Ahorita buscamos algún ejercicio tal vez para ayudarnos. Profe, Ujú. ¿y por qué agarró el 7 con el No, 12 y qui- no el rojo con el quise 12? agarrar el 7 y el 12 para preguntar algo entre ellos, pero poder preguntar entre el rojo y el amarillo, o entre el amarillo y Ok, el azul. O sea, las comparaciones se pueden dar de todos, para que estén muy atentos. De todos, pero todos podrían preguntarme. Entonces, a mí se me ocurrió agarrar esos, pero valen todos. Ok. Por ahí va el asunto, ¿verdad? Por ahí mismitico va el asunto. Bueno, vamos a hablar de... hay varios tipos de gráficos, ¿verdad? El primero y el más simple de ellos y el que normalmente se utiliza es el histograma. El histograma es muy parecido al que acabamos de ver. Son gráficos de barras, son barras levantadas, verticales, paradas, pero tienen una característica. ¿Cuál? Que no hay espacio, no se nota, pero aquí lo marqué, que no hay espacio entre las barras. Las barritas vienen pegadas. Esa es la principal característica del histograma. ¿Okay? Y eso es porque los resultados que están abajo son resultados continuos. Entonces, hace un ratico nosotros hablábamos que el primer conjunto iba al 17.5 hasta el 20.5 y que el siguiente grupo empezaba ahí y terminaba en el 23.5. Ven, entonces como los resultados aquí son iguales, no hay un espacio entre ellos y por eso donde termina el primero empieza el segundo. Y así sucesivamente con todos. Si ustedes los empiezan a analizar, con todos va a pasar lo mismo. Ok, eso es básicamente la forma en la que normalmente se trabaja un histograma, pero es como un gráfico de barras. Es la misma cosa, solo que pegados. Muy bien. Las preguntas que se le pueden realizar son básicamente las mismas. Otra representación que se utiliza mucho es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias, ustedes pueden ver el dibujillo, en realidad casi siempre se resaltan los puntos, ¿verdad? Casi siempre se marcan o se resaltan los puntos para que sea más fácil, digamos, de interpretar. Entonces yo digo, ok, 19,4, hay 4 personas que dan por respuesta 19. O hay 9 personas que dan por respuesta 28. Yo puedo asociar, como hacíamos con los puntos cuando estudiamos los punticos en el espacio, cómo obtener un puntico y sus coordenadas. Yo puedo asociarlo de la misma manera, hacia el eje X y hacia el eje Y. Entonces de ahí saco los resultados o las comparaciones. Vean que los datos, está muy pequeñillo, vamos a ampliarlo, que los datos que están aquí arriba, esos datos que están ahí arriba, vienen con relación a, perdón, el combustible sí, pero los datos que estoy usando son las marcas de clase. En cambio, aquí abajo, ya los datos ya no son las marcas de clase, ahora sí son los límites de cada clase. Este es de esta clase, esto es de la clase número 1, son 4, de la clase número 2, son 4, y así puedo ir haciendo toda la relación. Esto es lo que llamamos, insisto, polígono de frecuencias.
Es un dibujo más simple, no hay que hacer barritas, hay que unir puntos. Y bueno, no es nada del otro mundo. Pero igual contiene interpretación, que es lo que necesitamos. Aquí también hay otros ejemplos, otros datos. Una tabla de la que podríamos sacar mucha información. De la que me podrían preguntar muchas cosas. Vamos a brincar hacia adelante, porque ahí está un poquito grosera. Aquí hay más información. Pero vamos a ir hacia... esto lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ir hacia un examen, algún examen viejo. Creo que ayer les envié uno al grupo. Entonces ahí lo pueden checar. Esto ya se hizo ayer, ya quedó el video de ayer. No lo voy a practicar hoy. Más bien voy a buscar algún ejercicio de interpretación como este. Excelente. Entonces, muy bien. Dice así. Anote lo que se solicita a continuación considerando la información proveniente del polígono de frecuencias. Todavía no vamos a pensar en las preguntas. Ahora vamos a pensar en el polígono como tal. Muy bien. Dice. Distribución de 100 personas según su estatura en centímetros. Ok. Entonces hay que tener claro qué representa cada cosa. Cantidad de personas, estatura en centímetros. Entonces este puntico que está aquí, por ejemplo, ¿qué representa ese puntico? Las personas que miden 172. ¿Y cuántas son esas? 25 personas. Ah, 25. ok. Muy bien. Ahí viene la asociación que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, hacia el lado izquierdo, digamos, hacia la Y, donde normalmente está la Y, ¿verdad? Si se acuerdan de los ejes coordenados eran así. La línea horizontalmente acostada era la X y la línea verticalmente paralela a la Y. Entonces yo iba como hacia aquí buscando la Y, la línea paradilla. Entonces, hacia ese valor de Y, ahí es donde me doy cuenta que está la cantidad de personas. Pero si lo hago hacia el otro lado, hacia el eje de las X, ahí lo que me doy cuenta es la estatura en centímetros. Porque ahí vienen señaladas lo que representan cada una de las características. Son dos características que están relacionadas. Muy bien. Entonces, si yo pregunto cuántas personas miden 1,82 m, ¿qué me dirían ustedes? 15 15. personas. Muy bien, muy bien. Si les pregunto que cuál fue o cuál es la estatura de las personas que tienen una frecuencia de 10. A ver si se interpreta bien la pregunta. 162. 162. 162. Ok. Esto es la frecuencia. Estoy diciendo que 10 personas tienen una estatura de 1,62 m. Ok. Y por ahí va el asunto. Por ahí mismito va el asunto. Bueno, está bien. Vamos ahora sí a interpretar, ¿no? A leer las preguntas para ver qué contestamos. Primera pregunta. Voy volando ahí, lo hice muy chiquitico. Vamos a ver, la primera pregunta dice así. ¿Cuál es la estatura estimada más común? Buena pregunta. La de 1,77 m. 1,77. ¿Cómo por qué? No, perdón. Porque tiene 30, son 30 personas. No. Pues estoy mal. No, en realidad tiene que, pues, está mal porque está desconfiando demasiado. Porque está bastante bien. Todo lo que dijo está bien. 187. Todo lo que dijo está bien. Muy bien. Básicamente, ¿qué fue lo que nos dijo el compañero? Ok, la pregunta es ¿cuál es la estatura estimada más común? ¿Qué es lo más común? Lo que más se repite, y lo que más se repite es lo que tiene un número de personas más alto. Entonces, en este caso, en este ejercicio, ya se me perdió el cursor. ¿Dónde está? 177. Exacto. En este ejercicio, el punto más alto en el dibujo va a ser el que conteste esa pregunta. Muy bien. Como la pregunta es, ¿cuál es la estatura? Ahí. ¿Cuál es la estatura? Este señor no quiere hacer caso. Bueno. Entonces yo la respuesta la tengo que dar con uno de los valores que estén aquí abajo. O sea, no puedo usar el 30. Aunque el 30 está asociado al punto, el dato que me pidieron es la estatura. Y la estatura son 177 centímetros o 1,77 m como nosotros lo visualizamos normalmente. Ok, vamos a la segunda pregunta.
¿Cuántas personas aproximadamente miden 172 centímetros o más? 25. 25, ¿no? 25. 25 personas. ¿Están seguros? Aquí pongo el 177 y vamos a ver. Vamos a ver, voy a detenerme si la pregunta hubiera terminado aquí. Son ¿Cuántas 30. personas miden 1,72 m? 25. 25. Pero vean donde dice o más. ¿Eso qué significa? Serían 30 personas. Que pueden contar a los que estén para allá. Porque los que miden 1,77 m miden más. Los que miden 1,82 m miden más. Los que miden 1,87 m miden más. Entonces la pregunta ya no es solo por el 172, sino por todos los que están después de él. Entonces tengo que agarrar a los que están en 1,72 m, que son 25. Sumarle, porque voy a totalizar, los que miden 1,77 m, que son 30. Sumarle los que miden 1,82 m, que son 15. Y sumarle los que miden 1,87 m, que en este caso eran 0. O sea, este más este más este. O sea, 25. Sería 90. 30 más 15. ¿Son cuántos? 70. A mí. 90. A mí me está dando 70. No, 90. ¿Segura? 70. 70 es. 20, 55, 60, 70. Dime, 90 son, ¿no? ¿qué No, sumó porque usted? Ya los 25, 30 y más 30 y 35. No, aquí hay 15. ¿Por qué 15? Vea la línea. Aquí está el 15. 15 son los que Ay, miden 182. Ojo, ojo, ojo. No es de aquí para arriba. Tengan cuidado con eso. ¿Verdad? No es que yo digo, me dio 25 y más de 25 y agarro para arriba. No, 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 no. Es después de 1,72 m. O sea, es para la derecha, no para arriba. Y ahora sí, los de 1,72 m, los de 1,77 m, los de 1,82 y los de 1,87. Un caso era 25, en el otro 30, en el otro 15. Ahí es donde sumamos. ¿Por qué no sumamos el último? Porque eran 0. ¿Para qué lo voy a hacer? Pero vean la pregunta desde el principio. Desde el principio la pregunta nos intentó enredar, ¿verdad? Y lo consiguió al principio. Cuando diga o más, tengo que seguir. Cuando diga o menos, me tengo que devolver. Ok. Tercer pregunta. ¿Cuántos aproximadamente miden 1,72 m o menos? Bueno, ahí está el detalle, ¿verdad? 1,72 m Para abajo. 1,57 m, Sería 20 más 15 más 10. Y 25. ¿Cuántas personas serían? 5, 5. 55. Exactamente. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Está bonito para mañana, chances. Sea bárbaro. Ya está. Dice la D. Por eso no salimos de pobres hueones. Muy bien. Dice la cantidad de personas que miden más de 1,77 m es mayor o menor que la cantidad de personas que miden menos de 1,77 m. Ojo, lo que hay que leer ahí con calma. Vamos al 1,77 m, que es el centro de la pregunta. La cantidad de personas que miden más de 1,77 m será mayor o menor que las que miden menos. No. A ver. Ok. Las que son mayores a 1,77 m serían estas y estas. Aquí aporta 15 y aquí aporta 0. Las que están atrás del 1,77 m, vea que en ningún momento dice que tome a 1,77 m, dice menor y mayor. O sea, las de 1,77 m no las cuento. Es como la referencia, pero no las cuento. Y cuando voy para atrás, aquí había 0, aquí había 10, aquí había 20, aquí había 25. Ya lo habíamos sumado aquí arriba y eso nos dio 55. Y si sumo 15 más 0, eso nos da 15. Entonces releo la pregunta.
La cantidad de personas que miden más de 1,77 m es mayor o menor que la cantidad de personas que miden menos de 1,77 m. Las que miden más, ¿cómo son con respecto a las que miden menos? De menores, ¿no? Son menores. Esa es la respuesta. Esta cantidad es 15 y esta otra cantidad es 55. 15 es menor que 55. Por eso la respuesta es menor. La redacción tiende a enredar. Pero hay que leerla con mucha calma, devolverse y va de nuevo si es necesario y ahí vamos. Y dice la última pregunta, ¿cuál es el tamaño de la amplitud de clase entre las estaturas? ¿Cómo sé eso si eso venía en la tabla? ¿Cómo hago para verlo en la gráfica? Sumaba la cantidad de personas. No. Okay. Casi no. Muy Casi fácil. no. Eso no era la raíz de n. Tampoco. Ese es el ancho de clase y la pregunta es el ancho de clase, el número de clases. Y la pregunta es el ancho de clase, el tamaño de la amplitud. ¿Cuánto hay de 157 a 162? De 5. 167, de 67 a 72. Ese es el ancho de clase. Es una cantidad constante. Esa es mi respuesta. Sí. Ya. Ok, voy a ver si consigo más exámenes. Honestamente, me pareció que no tenía, pero voy a ver si consigo más. La otra semana, ojalá logremos practicar bastante. Ojalá que salga solo eso. También. Ya nos queda muy poco. ¿Algún